Antes del arribo de los romanos a la península ibérica, existieron pueblos rodeados de leyendas y misterio. Tartesios, íberos y celtíberos han sido mencionados por numerosas fuentes latinas, griegas y de pueblos semíticos de la costa oriental del mar Mediterráneo, aunque hoy en día sabemos bastante poco sobre ellos. En este video hablaremos sobre lo que se supone fueron sus modos de vida, organización social y sus relaciones económicas en el mundo antiguo. Empecemos. Antes de la conquista romana existieron varios grupos culturales que se repartieron la península ibérica: los celtas, los íberos, los celtíberos y los vascones. Entre estos grupos, los más evolucionados culturalmente en la época prerromana fueron los íberos y los celtíberos. Gracias al comercio por el mar Mediterráneo, estos pueblos estaban en contacto con innovaciones y culturas diversas, lo que fue moldeando sus sociedades y los habilitó a conocimientos y tecnología avanzada, provenientes del Mediterráneo oriental. Mientras tanto, la parte celta y vascona de la península poseían modos de vida más primitivos y sociedades menos organizadas. Empecemos por los íberos. Cuando los romanos tomaron contacto con los íberos, notaron una división importante entre los descendientes de la antigua y desaparecida civilización de los tartesos y el resto de los íberos. Tartesos se extendía aproximadamente en las actuales provincias españolas de Huelva, Sevilla, Cádiz, y existió durante la Edad de Bronce y la Edad de Hierro, entre los siglos XII y V a.C. Poco se sabe del origen de los fundadores de esta civilización, pero las hipótesis más aceptadas hablan de que provinieron del mar, desde Asia Menor, o se trataría de etruscos. Por los relatos antiguos de fuentes griegas y orientales, se sabe que Tartesos fue una civilización muy rica e influyente en el Mediterráneo. La fuente principal de sus riquezas fueron los metales, dado que poseían oro, plata y especialmente estaño, un elemento necesario para elaborar el bronce con el que se fabricaban armas y herramientas, lo que hizo que otros pueblos mantuvieran relaciones comerciales con ellos, como los fenicios y los griegos. También poseían riquezas ganaderas y agrícolas abundantes. Se supone que los israelíes también mantuvieron comercio con tartesos, mencionando esa parte del mundo como Tarsis, y que esta relación comercial fue importante durante la construcción del Templo de Salomón. También aparece en la leyenda de los 12 trabajos de Hércules, cuando el semidios griego viaja a sus territorios para robar los bueyes y vacas de Gerión, un gigante con 3 torsos que vivía en una de las islas del archipiélago de las Gadeiras, en la actual Cádiz. También un rey tartésico conocido como Argantonio aparece en la historia como un financiador de las defensas de la ciudad griega de Fócea, ubicada en la actual Turquía, donando grandes cantidades de plata para dicha empresa. La influencia de Tartesos fue más allá del ámbito mediterráneo. La ubicación estratégica de Tartesos sirvió de bisagra que conectó el mundo mediterráneo con el Atlántico, como el norte de España y las Islas Británicas, región culturalmente más atrasada pero aún importante comercialmente, en especial en productos metalúrgicos. Ramón Zainero, director del Instituto de Estudios Celtas, asegura que Tartesos influyó en la cultura de los celtas, dado que los signos de la escritura tartésica se encuentran también en las runas halladas en Irlanda, Inglaterra, Escocia, así como en la zona occidental de Alemania o Escandinavia. Su organización social era monárquica y muy urbanizada. Algunas de sus ciudades se encuentran en donde actualmente se asientan las modernas Huelva, Escacena del Campo, Puerto de Santa María en Cádiz, Osuna en Sevilla y Elvira en Granada. La capital de Tartesos jamás ha sido encontrada a pesar de los relatos antiguos que narran su ubicación y características. Las evidencias arqueológicas sugieren una gran influencia fenicia en la cultura y la religión de los tartesios al final de su existencia. Este vínculo con los fenicios era especialmente fuerte con los de la ciudad de Tiro, situada en el sur del Líbano. Esta civilización desaparece misteriosamente, tal vez al no poder adaptarse a los cambios de poder que hubieron en el Mediterráneo durante el siglo V a.C., como el surgimiento de Cartago como la potencia hegemónica del Mediterráneo occidental, que dificultó el comercio con los griegos de Fócea, o tal vez invasiones desde la meseta española. Se barajan muchas hipótesis al respecto, pero no existe ninguna concluyente. Más adelante en el tiempo, el geógrafo e historiador griego Estrabón nos cuenta en sus crónicas sobre sus descendientes, los turdetanos y túrdulos.
Son considerados los más cultos de los íberos, ya que conocen la escritura y, según sus tradiciones ancestrales, incluso tienen crónicas históricas, poemas y leyes en verso que ellos dicen de 6000. No se sabe si 6000 años o versos era el final de la cita porque es actualmente ilegible. En los años de la conquista romana de España, los íberos no tenían una organización política coherente. Se estima que se repartían en 12 tribus. Las ciudades eran típicas del Mediterráneo, con calles estrechas y sin edificios de uso público general que se destaquen del resto de las construcciones. Las ciudades estaban divididas en secciones según las actividades que se ejercieran. Las mejores zonas estaban ocupadas por las viviendas más estructuradas y había otras áreas de las ciudades donde se desarrollaban actividades artesanales como la herrería, la carpintería, etc. A finales de la Edad de Bronce, entre los siglos XI y VIII a.C., los íberos empezaron a construir ciudades más planificadas y fortificadas, que ubicaban en lugares altos. Esto mejoraba las posibilidades de defensa. Los exploradores romanos llamaron a este tipo de urbanizaciones como oppidum o castellum. Las casas solían ser de aproximadamente 25 metros cuadrados y de una sola planta con una habitación central, alguna secundaria y un patio. Los íberos no hablaban el mismo lenguaje, sino una serie de dialectos emparentados entre sí que variaban desde Portugal hasta el sur de Francia. Para colmo, no se expresaban en el mismo sistema de escritura. Se conocen tres tipos de escritura: la tartésica, que fue utilizada en el Algarve portugués, Extremadura y el Bajo Guadalquivir desde el siglo VIII a.C., la meridional en el Alto Guadalquivir y Andalucía a partir del siglo VI a.C., y la levantina, que se usó en el Levante al sur de Francia a partir del siglo V a.C. Además, la escritura levantina se escribe de izquierda a derecha y la meridional de derecha a izquierda. Se conocen varios escritos cortos en íbero, pero su significado es una incógnita. Todavía nadie los ha podido traducir. Lo que sí se conoce es su sonido y que los signos representaban sílabas y no letras. Así se pueden leer, pero nadie sabe a ciencia cierta lo que significan las inscripciones. Por último, cabe mencionar a los celtíberos, un grupo formado por la mezcla entre íberos y celtas. Esta mezcla no era en partes iguales, sino que el elemento celta era el predominante. No se conoce realmente cuáles eran los límites de la zona que ocupaban y qué tan estables eran. Se estima que ocuparon las tierras altas de la meseta oriental y la margen derecha del valle medio del Ebro, que abarcaría en líneas generales la actual provincia de Soria, buena parte de Guadalajara y Cuenca, el sector oriental de Segovia, el sur de Burgos y La Rioja y el occidente de Zaragoza y Teruel, llegando incluso a alcanzar la zona noroccidental de Valencia. La economía de los celtíberos se basaba en la agricultura, donde predominaban la crianza de ganado como las ovejas y las cabras. Los asnos, burros y quinos también estaban presentes en sus campos. Solían cultivar cereales como la cebada, el trigo y algunas leguminosas. Poseían metales valiosos y eran especialmente hábiles en la fabricación de armas de hierro, especialmente espadas. Una de sus espadas más famosas, que poseía doble filo y una punta también filosa y penetrante, fue adoptada por los romanos cuando vieron su superioridad frente a las espadas cortas de tipo griego que solían emplear, y las bautizaron Gladius Hispaniensis. En el último tiempo, antes de ser sometidos por Roma, los celtíberos poseían ciudades que permitieron el desarrollo y comercio de productos artesanales, además de pueblos más pequeños que servían de hábitat para los campesinos dedicados a las actividades agrícolas. Las casas solían ser de base rectangular, construidas con muros de piedra y orientadas de forma tal que atenuaran el impacto del viento norte, conocido como Sisyphus. Los celtíberos adoptaron varios elementos íberos que los caracterizaron respecto al resto de los pueblos celtas, por ejemplo el uso del signario íbero, que lo utilizaban para escribir en su idioma, la cerámica y el uso de la moneda con igual iconografía, pesos y materiales que los íberos, plata y cobre. Las mismas eran emitidas por cada estado-ciudad, aunque no todas las ciudades emitieron su propia moneda. Las que no poseían moneda propia se manejaban con el trueque o permitían el uso de monedas de otras ciudades. Una característica de los celtíberos era la hospitalidad. Cuando individuos realizaban algún pacto, este quedaba escrito en planchas de cobre conocidas como téseras de hospitalidad, y cada interesado se quedaba con una como comprobante de tal acuerdo. Esa costumbre de escribir los tratados, pactos, acuerdos de reciprocidad y demás vino del contacto con los romanos.
Los celtíberos no poseían una organización superior más allá de las ciudades-estado, que eran bastante independientes. Se sabe que cuando era necesario formaban coaliciones para enfrentar enemigos comunes. La organización social dentro de las ciudades era compleja. Se sabe por fuentes romanas que poseían asambleas de nobles y ricos que decidían qué acciones debería tomar la ciudad, que se componía de la asamblea de ancianos con mayor poder de decisión, pero también tenían una asamblea de jóvenes con una tendencia más hacia lo popular. Esta capacidad de brindarse apoyo mutuo y de poseer habilidades y armas eficaces para la guerra le hicieron complicado a los romanos su conquista. Es muy conocida la historia de la caída de la ciudad celtíbera de Numancia, en la cual a los romanos no les quedó opción que cercar la ciudad por completo para que se desabasteciera y los pobladores se rindieran. Sus habitantes prefirieron el suicidio antes que entregarse al poder romano y terminar como esclavos después de 20 años de guerra discontinua, periodo en el cual los romanos sufrieron humillantes derrotas. Un ejemplo de resistencia y heroísmo que ha inspirado a los españoles en numerosos acontecimientos históricos. Espero que este breve repaso haya servido para conocer algo de estos pueblos de los que seguramente muchos españoles y americanos seamos lejanos descendientes. Lamentablemente, buena parte de su pasado, costumbres y formas de vida todavía permanecen en las sombras, pero tal vez en el futuro nuevos descubrimientos arqueológicos puedan acercarnos a conocerlos mejor, especialmente si se llega a traducir la escritura íbera. No olviden dejar un like, comentar y compartir este video para colaborar con el crecimiento de este canal y motivarme a seguir creando contenido. Nos encontramos en otro video de Detrás del Dato. ¡Saludos!